Bueno, Doctora Rodríguez, muy buenos días. Carlos Benítez y Lucas Aracho les saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. Gracias por atendernos, doctora. Muy buenos días, señor Lucas. Muy buenos días, señor Carlos. ¿En qué le puedo ser útil? Y queremos un poco, conocer si cómo está avanzando la investigación, qué nos puede decir, qué elementos más reunieron, en qué están trabajando, qué están analizando, doctora. En estos momentos estamos pendientes para audiencias testimoniales. Hemos solicitado ciertas diligencias al Juzgado Penal de Garantías y estamos analizando las imágenes del circuito cerrado que han sido extraídas por el Ministerio Público en ocurrencia de la primera constitución de esta representación fiscal al colegio en cuestión. El circuito cerrado que estaría revelando, doctora. En realidad, por las circunstancias del caso, atendiendo a los derechos fundamentales de los niños, me reservo esa respuesta. Correcto, correcto, pero podría ayudar más a la investigación a identificar, este, Podría aportar elementos suficientes para sustentar la hipótesis fáctica del Ministerio Público. claro, esa hipótesis fáctica es de lo que habría ocurrido, digamos, en el baño de la institución. Así es. doctora, además tengo entendido que en el transcurso de estos días también se han presentado en cierta manera otras denuncias de hechos similares que ocurrieron en las mismas instituciones. ¿Eso es correcto? El Ministerio Público cuenta con oficialmente 2 denuncias por los mismos hechos. O sea, esta es la más conocida y otra, ¿verdad? Así es, así es, así es. Oficialmente tenemos denuncias formuladas por las madres y son 2 los casos. ¿Y qué detalles podrías comentarnos, doctora, de lo que se puede saber y lo que se puede difundir teniendo en cuenta la naturaleza de la causa de esa segunda denuncia que se presentó también? Lo que puedo comentarles es que eventualmente se trataría de del mismo modo operandi, es decir, tienen los supuestos agresores tienen el mismo patrón de comportamiento. Y serían los mismos. Me reservo esa Ujú. respuesta. Correcto, correcto. Entendemos claramente, doctora, esa situación y bueno, no, la propia ley establece limitaciones, ¿verdad? Porque estamos hablando de menores. A ver, y dentro, hasta ahora, no hay posibilidad o no hay elementos para ampliar la imputación, doctora. Estoy hablando de la imputación con respecto a la directora y a las otras dos docentes. O sea, podría ser más incluido otras personas, incluidas otras personas o no. El Ministerio Público está cotejando los documentos obtenidos con motivo del allanamiento del día viernes y en ese sentido está abocado a la tarea de colectar los elementos que sirvan para sustentar o desvirtuar la hipótesis fáctica primaria y en ese sentido también eventualmente evaluará el grado de participación y en qué contexto de otras personas. Ahora bien, doctora, si bien es cierto que los presuntos autores son inimputables por la edad que tienen los mismos, eso no implica que este proceso a estas tres mujeres vaya a ser interrumpido. O sea, esto va a continuar, ¿no, doctora? Claro, la causa que abierta en contra de estas 3 docentes permanece abierta y en investigación, eh, independientemente de que los supuestos niños agresores del abuso sexual en niños sean inimputables. Doctora, estos testigos que están declarando o que siguen declarando,
¿Aportan elementos nuevos o ratifican o van confirmando la hipótesis que tienen ustedes? Por el estado incipiente de mi investigación eh, y también por las circunstancias, quiero reservarme esa respuesta. ¿Y cuántos aproximadamente serían los testigos que estarían prestando esta declaración, doctora? ¿Eso se podría comentar? En el día de la fecha son tres los testigos convocados. Ujú. ¿Son Eh, docentes, son padres, son guardias? ¿Qué serían estas personas que declaran hoy? son distintos roles los que asumen los testigos convocados para el día de hoy. ¿Estos son testigos directos o testigos indirectos? También son testigos directos y también testigos indirectos. Doctora, estaba escuchando en el transcurso de esta semana cuando hablaban con algunos abogados penalistas, algunos colegas de otros medios de comunicación y uno de ellos hablaba de que al no ser sancionado, al no poder ser sancionados estos presuntos autores, tampoco las personas que presuntamente ocultaron esta información pueden ser sancionadas. ¿Qué posición al respecto tiene el Ministerio Público? Bueno, el hecho punible de violación del deber de cuidado o educación tiene su normativa y en ella contiene los elementos tanto objetivos como subjetivos del hecho punible en particular. Y en ese sentido, obviamente, independientemente de a que los autores sean inimputables por otro hecho punible, nada exime a que el Ministerio Público investigue y concluya sobre ese hecho punible en particular. Lo mismo ocurre con la violación a la ley 6202/19, que no obsta o no impide la prosecución de las investigaciones con relación a ese hecho punible, ¿verdad? Tomando en Ujú. consideración que la ley 6202/2019 en su artículo 7 específicamente establece el hecho punible que fuera atribuido preliminarmente a estas tres docentes. Y en cuanto a la frustración de la persecución y ejecución penal que fuera atribuida a la señora Carolina Urbieta de Villate, tampoco el Código Penal en su artículo respectivo prohíbe o limita la investigación en cuanto a este hecho en concreto penalmente relevante, teniendo en consideración que el mismo también cuenta con elementos objetivos y subjetivos que van a ser o comprobados o desvirtuados a lo largo de la investigación. Ujú. Eh, y en ese sentido también quiero aclarar un poquitito que el hecho punible de frustración y de la persecución penal nada dice que deba ser un hecho con características de la teoría del delito propiamente, que es la tipicidad, la antijuricidad, la reprochabilidad y la punibilidad, Ujú. sino hace una conexión directa entre eh, el autor y la conducta, el verbo rector, es decir, y el nexo de causalidad y el resultado, ¿verdad? Además de obrar con el elemento subjetivo dolo, es decir, eh, el conocimiento y la voluntad, ¿verdad? El anhelar que el hecho punible se produzca teniendo pleno conocimiento del disvalor de la conducta. Doctora, hasta el momento son dos los menores también individualizados como presuntos autores, ¿verdad? ¿O ya llegaron a individualizar a más? Me reservo la respuesta, obviamente por cuestiones meramente formales y legales, ¿verdad? Formales y legales, pero sin identificar, o sea, se puede decir, porque en algún momento dado ustedes mismos habían informado objetivamente que se identificó a dos. Entonces, objetivamente se puede decir que hay tres o hay cuatro, o
no se puede decir. Me reservo, me reservo esa respuesta por las razones que ya manifesté. Ok, las docentes siguen, bueno, privadas de su libertad también, doctora. Ellos están en emboscada, ¿no? ¿No? No en No, ellos emboscada, están perdón. en el penal de En Casa Paz, mujeres de Coronel Oviedo, Coronel Coronel Oviedo. Oviedo. En Ahí está. Coronel Oviedo. Sí, Hacer un poquitito una salvedad me parece importante porque se presta un poquitito a la confusión con relación a que al no existir el hecho punible tipificado y penado en el artículo 292, que es la frustración de la persecución y ejecución penal, aclarar un poquitito que el hecho punible citado en el referido artículo establece la conducta con dolo directo o de primer grado y con dolo indirecto o de segundo grado, y establece simplemente que aquella persona, porque la norma establece el que, y quiere decir esto que puede cometerlo cualquier persona, para hablar en términos un poco más sencillos, y el verbo rector es el verbo impedir, porque dice impidiera que otro, es decir, un tercero, fuera condenado a una pena o sometido. ¿se cortó? Doctora, hola. Se fue la señal, parece, o hay un problema en la comunicación. La doctora nos estaba explicando respecto a esta duda que surge y que se habló bastante en los últimos días de que ya que no se pueden imputar a estos niños, entonces esta... Doctora, Sí, te estábamos escuchando, nos estabas explicando, doctora. sí, creo que se cortó un poco la comunicación, no Sí, sé en dónde, no, nos hasta estaba dónde. explicando de que es un dolo directo, de que, o sea, digamos más o menos, esto no es que necesita un Sí, precedente, un delito digamos, ¿verdad? presente. No, Ujú. no, no. En realidad el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal establecido en el artículo 292 eh, establece como elemento objetivo del tipo penal el impedir, que es el verbo rector, que otro, es decir, un tercero, sea condenado a una pena o sometido a una medida por un hecho antijurídico. Es decir, como les decía un poquito en mis clases de Derecho Penal, yo comparo a mis alumnos, le hago la comparación de la teoría del delito como una escalera, y cada peldaño de esa escalera tiene un nombre, y el primer peldaño es la tipicidad, que es aquella que está establecida en la norma, que tiene tipicidad objetiva y subjetiva. La antijuricidad de la conducta sería el segundo escalón, en donde la antijuricidad establece que la conducta debe ser típica y no puede estar amparada bajo una causa de justificación establecida taxativamente en la norma. Y el tercer escalón sería la reprochabilidad, que es la reprobación basada en la capacidad que tiene el autor de conocer la antijuricidad de su conducta y de determinarse conforme a ese conocimiento. Y en ese sentido, el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal solamente establece estos dos primeros peldaños, es decir, que la conducta sea típica y antijurídica, independientemente que sea reprochable y también punible. Eso es un poquito para hacer una aclaración. Claro, es importante porque acá el inciso primero dice que, así como usted dijo, el que intencionalmente o a sabiendas impidiera que otro fuera condenado a una pena o sometido a una medida, dice. En este caso Así es, creo que los menores van a ser sometidos a una medida, los presuntos autores, ¿verdad? Porque quedan a cargo de un juez de menor. así mismo, a cargo del juzgado de la niñez y de la adolescencia específicamente. Bueno, y van a ser sometidos a una, o sea, no hay ni siquiera punto de discusión en lo que refiere este artículo, doctora, desde mi punto de vista, Así así es, como y te dice. establece que debe ser un hecho antijurídico, no Ujú. establece que debe ser un hecho punible, que es Mm, diferente, ¿verdad? claro. ¿Y cuál es la diferencia entre la antijuridicidad y la punibilidad? En realidad, la punibilidad
es el último, sería Del que explicó, del escalón. Mm. el último escalón, que es la aplicación de una sanción penal, ¿verdad? Es decir, la conducta para que sea punible debe ser típica, antijurídica, reprochable y consecuentemente punible. En tanto que acá el articulado de referencia y por el cual el Ministerio Público ha formulado imputación en contra de la señora Carolina Urbieta de Villate necesita simplemente que sea un hecho antijurídico, es decir, que sea típico y antijurídico, independientemente de que fuera reprochable y consecuentemente punible. Correcto. A ver, le pregunto, ¿no presentaron revisión las imputadas? El Ministerio Público no tiene conocimiento de tal, por lo menos no fuimos Notificados. de ninguna impugnación por la vía recursiva de la prisión preventiva como medida cautelar. Correcto. Doctora, muchas gracias por el contacto. Que tenga una excelente jornada. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. La fiscala Miriam Rodríguez